Pedro es un hombre de 34 años que vive en una comunidad rural en el corazón de México. Es un obrero de construcciones y su rutina diaria lo mantiene ocupado, por lo que a menudo se encuentra demasiado cansado para cocinar. Por eso, suele comer alimentos de vendedores ambulantes, ayudando a la economía local y disfrutando de los sabores tradicionales de su tierra. Entre sus favoritos están los tamales de puerco, envueltos en hojas de maíz y llenos de un guiso jugoso y especiado. Eran muy sabrosos. Una tarde de domingo, después de trabajar, Pedro compró un tamal para desayunar en el mercado local. La única diferencia a las otras veces que se había comprado un tamal es que en esta ocasión lo había comprado en un puesto diferente, ya que el tamal era más barato, pero le llamó la atención la falta de higiene en el local. Se veía sucio y la misma persona que le dio el tamal era la que cobraba. Además, no estaba usando guantes. A Pedro esto no le gustó y se hizo una nota mental de buscar otros lugares más limpios. Como siempre, se comió con mucho gusto su tamal, sin pensar tanto en cómo había sido preparado. No sabía que ese tamal sería la razón que lo llevaría a urgencias. 2 semanas después, Pedro comenzó a sentir un dolor de cabeza extraño. No era intenso, pero estaba ahí, era persistente. Pensó que se debía al estrés del trabajo o al calor del día. Sin embargo, con el tiempo, el dolor se hizo más fuerte y apareció una sensación de náuseas que no podía explicar. Un mes después, mientras trabajaba en una obra, Pedro cayó al suelo súbitamente. Sus compañeros vieron cómo su cuerpo se estremecía en un violento episodio de movimientos involuntarios. Pedro estaba convulsionando. Fue llevado al hospital de su comunidad, pero cuando despertó no recordaba nada. El médico diagnosticó el episodio como una convulsión, pero no pudieron encontrar una causa inmediata. Durante las semanas siguientes, las convulsiones se repitieron y las cefaleas empeoraron. A veces, Pedro veía luces borrosas o sentía que el mundo giraba. Desesperado, acudió a un hospital más grande para buscar respuestas. En el hospital, los médicos comenzaron a investigar el caso de Pedro. Se le realizó una tomografía computarizada del cerebro, que reveló pequeñas lesiones en forma de quistes, algunas rodeadas de inflamación. Estos hallazgos fueron confirmados por una resonancia magnética que mostró múltiples cisticercos en el parénquima cerebral. Para confirmar el diagnóstico, se realizó un análisis de sangre y los resultados mostraron la presencia de anticuerpos contra Taenia solium, el parásito responsable de la cisticercosis. Los médicos le explicaron a Pedro que había ingerido accidentalmente huevos microscópicos de este parásito, probablemente a través de alimentos contaminados, como el tamal que se había comido ya hace algunos meses. La cisticercosis es causada por los huevos de un parásito llamado Taenia solium. Cuando una persona consume alimentos contaminados con estos huevos, generalmente por contacto con heces humanas en condiciones insalubres, los huevos eclosionan en el intestino y liberan larvas. Estas larvas, a su vez, atraviesan las paredes intestinales y viajan a través del torrente sanguíneo hacia músculos, ojos y, en el caso de Pedro, el cerebro. En el cerebro, las larvas forman quistes que pueden inflamar el tejido circundante y causar síntomas como convulsiones, dolor de cabeza, náusea e incluso daños neurológicos severos. Los médicos comenzaron a tratar a Pedro con un antiparasitario que elimina las larvas y combinado con otro medicamento para reducir la inflamación en el cerebro y prevenir convulsiones. También se le recetaron anticonvulsionantes para controlar los ataques epilépticos. Pedro permaneció en el hospital durante 2 semanas bajo supervisión médica. Los médicos aprovecharon para educarlo sobre la importancia del lavado de manos y las condiciones higiénicas en la preparación de alimentos. Con el tiempo, Pedro comenzó a mejorar. La intensidad de los dolores de cabeza disminuyó y las convulsiones no volvieron a ocurrir. Aunque tendría que continuar con seguimiento médico y posiblemente algunos medicamentos más, pudo regresar a su vida cotidiana, ahora mucho más consciente de los riesgos asociados a los alimentos mal preparados. La historia de Pedro es un recordatorio de cómo una infección invisible puede transformarse en una enfermedad potencialmente grave. En México y otros países donde la Taenia solium sigue siendo endémica, la educación sanitaria y el acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento son fundamentales para prevenir la cisticercosis. Además,
Este caso ilustra la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado. Gracias a los avances en la neuroimagen y las pruebas serológicas, los médicos pudieron identificar rápidamente la causa de los síntomas de Pedro y salvar su vida. Sin embargo, su experiencia también subraya la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias de la venta de alimentos para evitar infecciones de este tipo. Recuerden regalarme un me gusta y suscribirse. Nos vemos para la próxima. Bye.